Entel, líder en telecomunicaciones. Presentamos... Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Avia y a las Noticias. Vamos a comenzar esta entrega noticiosa, tenemos mucho para ofrecerle a usted en los siguientes minutos. Tenemos que referirnos a varios puntos, Paola, entre ellos vamos a estar hablando de las situaciones que se han tenido. Así es, Gabriela, ¿cómo están, amigos? Buenas tardes, pónganse cómodos. Iniciamos rápidamente hablando de esta marcha por la vida. Hace 28 años se tomó una medida dentro de un gobierno neoliberal que dejó a cientos de trabajadores obreros sin trabajo. Pues hoy se recuerda esta jornada y se inició la denominada Marcha por la Vida desde Calamarca, el municipio de Calamarca, ubicado a 57 kilómetros de la ciudad de La Paz, donde en este momento se encuentra el presidente Evo Morales acompañado de los directivos máximos de la Central Obrera Boliviana. En el marco del foro Sao Paulo que se desarrolla en el campo ferial Chuquiagomarca, el vicepresidente del Estado ha señalado que existen 5 tareas fundamentales para lograr la integración de Latinoamérica y luchar contra el neoliberalismo. Recordemos que varias delegaciones están presentes en la ciudad de La Paz de diferentes países buscando esa integración de Latinoamérica y la participación también de países invitados de Europa. Tenemos mucha información para compartir junto a usted y vamos rápidamente a enlazarnos con la señal de Bolivia TV, el canal estatal, porque en este momento hace uso de la palabra el primer mandatario, Evo Morales, en lo que está ocurriendo en esta marcha por la vida, recordando estos 28 años. Escuchemos las palabras del presidente. Como todavía transnacionales mineras robando la riqueza, oro, todos los recursos naturales. La pobreza, no se imaginen en algunos países de África. Y los presidentes de gobiernos tienen miedo, todavía amenazados por el imperio, por el capitalismo, por los instrumentos del imperio como el Fondo Monetario Internacional, como las demandas, los arbitrajes internacionales. No quieren nacionalizar por temor a que no habrá inversión o ese país va a ser castigado por el CIADE, por ejemplo. Y aquí, sin miedo, sin ninguna consulta, hemos decidido no respetar a los organismos internacionales, liberarnos del Fondo Monetario Internacional económicamente y estamos mejor ahora económicamente. Cuando estaban sometidos, ¿cómo nos dejaron? Me acuerdo de un hermano militar y nunca voy a olvidar eso. Hace pocas semanas me dice: presidente, cuando usted ha expulsado al embajador de Estados Unidos, y ese hermano militar había dicho, ¿y ahora qué hacemos? Ahora Bolivia ya no hay, se va a morir Bolivia sin embajador de Estados Unidos. Pasan 5 o 6 años sin embajador de Estados Unidos, y ahora dice, estamos mejor sin embajador de Estados Unidos, que siga Evo, siga el presidente. Imagínense, hermanas y hermanos, que algunas cosas entran con resultados. Hermanas y hermanos, en este día histórico, para algunos compañeros o compañeras, hermanas y hermanos están confundidos, hay que seguir explicando y recuperando, pero en base a nuestros principios y en base a los valores que nos dejaron nuestros antepasados. El pueblo latinoamericano, el pueblo boliviano, somos antiimperialistas, somos anticapitalistas, pero no falta todavía, pueden confundirnos. Y algunos con prebendas, formando un partido por ahí, está recibiendo azúcar, pero ni siquiera recibe la gente, ya no es prebendal. Va pasando eso. Algunos candidatos en este momento están pagando a los jóvenes 50 bolivianos para que los acompañen en la marcha, con regalitos. Y como candidato yo llego, más bien me esperan con regalos, con fiesta, y no hay por qué estar llevando regalos. Es el pueblo sano y digno. Porque ahora tenemos dignidad,
Ahora tenemos soberanía, no solamente soberanía democrática de política, sino soberanía económica. Y que siempre reclamo, y esa es nuestra responsabilidad, ojalá un día, lo más antes posible, también tengamos soberanía en la parte tecnológica, en la parte científica. Eso tendrá su tiempo, es el próximo paso, hermanas y hermanos. Las declaraciones del presidente en estos 28 años, recordando la Marcha por la Vida en esa lucha contra el neoliberalismo que trajo consigo también el despido masivo y los trabajadores a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, el mandatario de Estado participando también de este evento. A continuación le mostramos imágenes a propósito de la Marcha por la Vida. ¿Qué significa un clip histórico? Vamos a verla. En 1985 se produce la caída del precio internacional del estaño. El decreto 21060 emanado por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro estaba diseñado para trabajar y aplicarse sobre la idea de un precio de $5 la libra fina. Sin embargo, la caída del producto llegó a los $2,5 por libra fina. En ese contexto se decidió por la relocalización minera, afectando a más de 23.000 mineros. Los trabajadores mineros marcharon el año 1986 de Oruro a La Paz exigiendo la reposición en sus fuentes laborales. Se trataba de la medida de despido que el Estado boliviano había efectuado, la más radical en la historia del país. La población de Calamarca tiene un significado especial en la Marcha por la Vida. Es el lugar en el que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro decidió intervenir la movilización con la actuación del ejército y en el marco de un estado de sitio aplicado horas antes. Tras horas y momentos de tensión, el gobierno y los trabajadores llegaron a un acuerdo provisional. Los mineros fueron devueltos a Oruro mientras que el plan de gobierno prosiguió su curso. En aquel momento, reflejan los libros de historia, se produjo el final de un periodo de liderazgo sindical. Semanas después, Juan Lechín dejaría la cabeza de la Central Obrera Boliviana. La medida ocasionó y ratificó que varios trabajadores mineros quedaban desempleados. En Avia Yala Noticias continuamos hablando de este tema histórico e importante para todos los bolivianos, ya que en esta jornada en el departamento de La Paz se recordaron los 28 años de la denominada Marcha por la Vida, que emprendieron en aquel entonces los obreros bolivianos contra el sistema neoliberal, que produjo el despido masivo de trabajadores y la privatización. El presidente Evo Morales participó en la caminata organizada por la Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. El jefe de Estado se encuentra acompañado por el principal dirigente del ente matriz de los trabajadores, Juan Carlos Trujillo, y el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, además de dirigentes laborales, quienes emprendieron la caminata hasta llegar al municipio de Calamarca, ubicado a 57 kilómetros de la ciudad de La Paz. Nacional siglo XX, que acompañó a la marcha con docentes. 13:10 en todo el territorio nacional. A continuación le presentamos titulares. Trabajadores del país recuerdan 28 años de la denominada Marcha por la Vida, que protestó por las medidas del sistema neoliberal que dejaron sin trabajo a cientos de obreros. El presidente Evo Morales participó de esta caminata que inició en el municipio de Calamarca, en el departamento de La Paz. Durante la inauguración del 20º encuentro del Foro de Sao Paulo, el vicepresidente Álvaro García Linera identificó 5 tareas para profundizar la integración de los pueblos y así derrotar al neoliberalismo. Quiero mencionar, a raíz de estos sucesos, 5 conquistas y 5 tareas. El candidato a la presidencia por el MSM, Juan del Granado, presentó una denuncia en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por el delito de uso de instrumento falsificado a causa de una sanción a un spot televisivo. Es por falsedad ideológica, es por haber introducido elementos falsos, elementos mentirosos.
El Hospital del Norte de la Ciudad del Alto comenzará a funcionar de manera oficial el 20 de octubre. Los equipos médicos llegarán en septiembre. Tras la tregua, los ciudadanos de la Franja de Gaza regresan a sus hogares en Palestina y piden la reconstrucción del enclave costero que quedó totalmente destruido tras más de 50 días de ataques israelitas. Nacional de Potosí está fuera de la Copa Sudamericana tras caer por 3-0 ante el Libertad de Paraguay. Continuamos con el desarrollo de las informaciones. En esta jornada, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, convocó a una sesión ordinaria conjunta de las cámaras de diputados y senadores para este viernes 29 de agosto. La convocatoria establece que la sesión está prevista para las 9 en punto de la mañana en instalaciones del hemiciclo de la Cámara de Diputados, con un orden del día que prevé un único punto a considerar: la comisión a conformar para el inicio del receso legislativo, que será a partir de este lunes 1 de septiembre hasta el viernes 19 de septiembre. Y después, de manera sistemática, se hace a un lado a los trabajadores. En Caranavi se va a desarrollar el primer festival del café para mejorar y fomentar sobre todo la producción el 2 y 3 de septiembre. La Federación de Caficultores y Exportadores de Bolivia muchos años va trabajando e impulsando la producción cafetalera, asimismo la exportación y café terminado. Los días 2 y 3 de septiembre se llevará a cabo el primer Festival Turístico del Café en Caranavi. El objetivo de la misma es incentivar a la producción debido a las grandes pérdidas ocasionadas por los desastres naturales, según aseguraron los productores en ocasión de su visita a la Ciudad del Alto. Las que producen café, las que no producen café, ese día habrá degustaciones, habrá presentaciones, de todos modos, en todo esto. Este festival cafetalera no es con el fin de alegrarse, no es con fin de que vamos a hacer otra cosa, sino es con respuesta a los desastres naturales que la baja producción que hoy en el día Bolivia está atravesando. Según los productores, Bolivia exportaba el año 2008 cerca de 150.000 sacos a Japón. Sin embargo, tras las lluvias que afectaron gran parte del territorio boliviano, el año pasado se logró reducir a 50.000 sacos. 70% que se ha perdido con estos desastres naturales que ha pasado. Esa es la preocupación muy grande, porque la Federación ha estado promocionando muy fuertemente en los mercados europeos, tanto Estados Unidos. Nuevamente tenemos un mercado Japón y China, pero lo preocupante es que no hay café para exportar. Cambiamos el ámbito de la información. Bolivia es el segundo país en Latinoamérica con mayor inversión en educación después de Cuba. Hasta la fecha, el Estado ha invertido 115.000 millones de bolivianos, un 135% más que anteriores gestiones de gobierno. Miren ustedes, los gobiernos neoliberales nos dejaron el 2006 con una inversión de 6.500 millones de bolivianos. 6.500 millones. Ahora encontramos al Estado asignando recursos para la educación equivalente a 15.000 millones. 130% de incremento en la inversión educativa. 6.000. En el 2005, 6.500 millones. Ahora, 15.000 millones. 130% de inversión en educación. Primer elemento importante de tomar en cuenta. Esto nos ha llevado a que seamos el segundo país en América Latina que tiene la mayor inversión en educación después de Cuba. En Aviala Noticias lo invitamos a conocer los datos del tiempo. La temperatura actual en el departamento de La Paz, 18 grados. En Oruro, 16 grados. Y en Potosí, 15 grados centígrados. En Cochabamba, el corazón de Bolivia, con cielos nublados, 25 grados es la temperatura actual. En Sucre, la capital, 21 grados. En Tarija, 26 grados centígrados. Temperatura actual en Cobija, 30 grados.
En Trinidad, 29 grados centígrados. El mismo panorama en Santa Cruz, 29 grados. Permítenos hacer una pausa en Avia Yala Noticias. Al retornar estaremos revisando el panorama internacional y este clima electoral que se vive ya en Brasil. Marina Silva, la apuesta socialista tras la muerte de Eduardo Campos, focalizó sus críticas. Panorama internacional en Avia Yala Noticias. Tras la tregua, los gazatíes regresan a sus hogares en la Franja de Gaza y piden la reconstrucción del enclave costero. Esperamos vivir libremente como todos los palestinos del mundo. Esperamos que levanten el bloqueo sobre la Franja de Gaza, que se abra el aeropuerto, el puerto. Y nunca vamos a reconocer a Israel como Estado, porque esta tierra es nuestra y se debe regresar por donde ha venido. La ciudad de Jan Yunes soportó con valentía la arremetida terrestre del ejército israelí. Más de 150 personas dieron acá sus vidas por defender esta tierra que hoy, en medio de los escombros, como el ave fénix, quiere renacer de las cenizas. Hemos triunfado, hemos ganado, porque un Estado como el de Israel, que no acepta las condiciones humildes de un pueblo, pues eso quiere decir que ese pueblo ha ganado. Y a pesar del bloqueo, la Franja de Gaza ha podido construir de una piedra un misil. Médicos Sin Fronteras advierten el rápido avance del ébola en Liberia. El número está aumentando rápidamente, más rápido de lo que pensamos, lo que nos obliga a adaptar nuestros planes y nuestra estrategia en una base diaria. Es realmente una situación difícil para todos y desde Médicos Sin Fronteras no podemos hacer más de lo que estamos haciendo ahora. Abrimos esta semana y está completamente lleno. Estamos tratando desesperadamente de conseguir más camas. Estamos reclutando personal. Nos estamos entrenando, pero nos gustaría hacer mucho más. Pero nuestra primera prioridad debe ser la seguridad y la seguridad de nuestro personal. Con la información hasta Brasil, tras el primer debate, Silva aventaja a Rousseff camino a las elecciones presidenciales. Los ataques fueron duros y el fuego cruzado alcanzó a todos ellos, a unos más que a otros. Marina Silva, la apuesta socialista tras la muerte de Eduardo Campos, focalizó sus críticas en Dilma Rousseff. La actual mandataria, que busca la reelección el 5 de octubre, obvió las andanadas de la ecologista y cargó contra Aécio Neves, su principal rival hasta la llegada de Silva. Tanto Neves como Silva acusan a Rousseff de presentar un Brasil irreal, casi cinematográfico, mientras la presidenta defendía su gestión de los últimos 5 años. Reacciones al debate en las calles de Brasil. Quién sabe, quizás Marina Silva sea capaz de hacer algo por los pobres de este país, pero no lo sé. Una vez dentro del sistema puede pasar de todo. Al menos anoche en el debate todos mostraron que están preparados y dejaron claros sus objetivos. Hay muchas diferencias entre los candidatos. Según una encuesta publicada por el diario Globo el mismo día del debate, Rousseff lidera la primera vuelta seguida por Silva, pero en la segunda vuelta el sondeo augura que Silva ganaría a Rousseff por 9 puntos de diferencia. Esta semana se conoció que un fallo de la Corte Internacional de Comercio con sede en París resolvió el pago de $22.5 millones a favor de la empresa Jindal por la ejecución de boletas de garantía en el año 2012, las mismas que fueron empleadas para la adjudicación del proyecto del Mutún en Bolivia. Vamos a hacer un repaso. Desde que la Jindal llegó a Bolivia, la ejecución de estas boletas, la salida de la empresa y ahora el fallo de la Corte Internacional de Justicia en nuestro reporte especial a cargo del periodista Erlan López. Yo lo decía en la última visita, de manera muy sincera, responsable, que no conocía mucho el tema del Mutún y los compañeros de esta región que me decían, después de 50 años, por fin, ahora se va a realizar
este proyecto, no solamente para la región, sino para la nación, la explotación del hierro. En julio de 2007, la Jindal Steel Bolivia se adjudicó el proyecto de explotación e industrialización del 50% del yacimiento de hierro del Mutún, situado en Puerto Suárez, Santa Cruz. Antes solo estaba previsto la inversión en cerca de 10 o 5 años de 500 millones de dólares. Ahora se garantiza la inversión de 2.100 millones de dólares, compañeras y compañeros. El contrato establecía que debía ejecutarse en un plazo de 6 años. Entre los planes de la empresa siderúrgica del Mutún para la industrialización del hierro estaban el incorporar carbón mineral para la planta de fabricación de arrabio, es decir, concentrado de hierro al 97%, que le permita producir acero. La planta de fabricación de arrabio o hierro colado era una de las 7 que debía construirse en un plazo de 30 a 40 meses y proyectos para la edificación de estos se elaborarían hasta el 2013. Otras plantas a construirse debían ser de concentración, de peletización, es decir, de obtención de hierro esponja, de fabricación de hierro, una de producción de acero en lingotes, otra de generación de energía eléctrica y la planta de fabricación de acero a partir de otra fuente de energía como el gas natural a través del sistema boliviano de siderurgia. En presencia de todos ustedes y de todos los que puedan escuchar las ondas de radio o las de televisión, para promulgar la ley que aprueba y que valide el contrato siderúrgico entre la empresa Jindal y la empresa siderúrgica del Mutún. La empresa Jindal anunciaba que produciría 500.000 toneladas de acero por año hasta el 2015, cuando operen todas las plantas, para cuya construcción requeriría, en primera instancia, de 650 millones de dólares. Pero al quedar todos estos proyectos en buenas intenciones, el gobierno da un ultimátum a la Jindal en febrero de 2012 por negarse a cumplir requisitos del pliego de especificaciones. Jindal se niega a pagar $5 por millar de BTU, unidades térmicas británicas, por el gas que utilizará para la explotación del Mutún. Not make any sense to stay in Bolivia. We would like to have the highest respect for the government. Desde la firma de contrato de riesgo compartido, la compañía invierte apenas $15 millones, por lo cual el Estado boliviano ejecuta en mayo de 2012 2 boletas de garantía por $18 millones, que son ejecutadas a favor del Estado boliviano por el incumplimiento al contrato y la falta de renovación en las boletas, ante el anuncio de un proceso de arbitraje internacional por parte de ejecutivos de la empresa extranjera. So, if the government does not trust us, if they feel that we cannot do the job, then we would not like to stay here. Los meses siguientes, varias reuniones se sostienen entre la Jindal y representantes de la empresa siderúrgica del Mutún y Comibol, donde ejecutivos de la empresa india ratificaban su predisposición de quedarse en el país y cumplir con sus obligaciones, mientras que paralelamente la empresa había comenzado a entregar preavisos de despido a sus trabajadores y contratistas, señal clara de que rescindiría pronto su contrato. El 13 de junio de 2012, el presidente Evo Morales afirmaba que su gobierno estaba dispuesto a revisar el contrato para que Jindal se quede en el país y haga realidad la industrialización del hierro del Mutún. Un mes después se produciría la ruptura, después de que el ministro de Minería y Metalurgia y representantes de la empresa siderúrgica del Mutún se reunieran con ejecutivos de la Jindal el 16 de julio en Santa Cruz, con el fin de fijar reglas claras para la ejecución del contrato de riesgo compartido. Reunión en la cual exigen a los ejecutivos de la Jindal que demuestren que cuentan con recursos de libre disponibilidad para cumplir con las inversiones establecidas en el contrato de explotación de hierro. Hablamos de $2.100 millones que fueron comprometidos, situación que no es demostrada, mientras que la Jindal manejaba el argumento de que el estatal YPFB no le garantizaba los 10 millones de metros cúbicos día de gas que pedía, hecho que fue descartado por la estatal de hidrocarburos. La Jindal ha cumplido las etapas del contrato que podía cumplir. Ha determinado que no se le han brindado las condiciones técnicas y materiales para dar cumplimiento a este contrato.
En varios meses fueron acumulando diferencias e incumplimientos, acusaciones de una y otra parte. La empresa siderúrgica del Mutún informó que la Jindal invirtió 15 millones de los 600 millones que debió haber ejecutado en el proyecto siderúrgico del Mutún, lo que representa un 2,5%, mientras que la compañía aseguraba haber invertido en el Mutún 583 millones de dólares en la adquisición y la ejecución de obras civiles para el complejo siderúrgico del Mutún. Lo cierto es que el 16 de julio de 2012 se rompe el contrato. Meses después, en agosto de ese año, el presidente Evo Morales dijo que la Jindal utilizó al Estado boliviano para mejorar su imagen e incrementar el valor de sus acciones en la bolsa de valores. Y siento que con la empresa desde hace 3 años hemos sido estafados. Dijeron, vamos a invertir, engañados. La Corte de Arbitraje y Conciliación Internacional de Comercio, con sede en París, dispuso el pasado 6 de agosto el pago de 22,5 millones de dólares a la empresa Jindal por la ejecución de boletas de garantía por 18 millones de dólares, además de los intereses que suman 4,5 millones de dólares. Esto en función a que se habría determinado que no sería atribuible a la empresa Jindal el incumplimiento del contrato, sino que no se le habrían brindado las condiciones técnicas y materiales para dar cumplimiento al mismo. En respuesta, el vicepresidente Álvaro García Linera, el martes 26 de junio, anunciaba que se apelará a la resolución a favor de la Jindal por parte de la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional. Pero evidentemente que vamos a recusar esa decisión y el juicio ha paralizado la mitad del uso del cerro y la otra mitad en la que estamos terminando la exploración para medir las reservas y poder, una vez cuantificadas esas reservas de la mitad del cerro, poder planificar su utilización. Por otra parte, el ministro de Minería categóricamente señalaba que la empresa siderúrgica del Mutún pediría en los próximos días la nulidad del laudo arbitral o fallo que favorece a la Jindal Steel and Power a razón de que el Estado boliviano no firmó ningún contrato con esa empresa. Ha tomado como elemento una normativa boliviana que ya no está vigente, como es el Código Procesal Civil. La Jindal no está demandando al Estado y el Estado tampoco está respondiendo. La que está asumiendo la defensa es la empresa siderúrgica del Mutún. Queda pendiente un fallo en relación a un segundo proceso por el que la Jindal exige el pago de 100 millones de dólares. Esto emergente de la segunda ejecución de la boleta de garantía, de la interrupción intempestiva del contrato, del daño a la imagen corporativa internacional que se ha provocado a la empresa Jindal Steel and Power y además a la persecución penal a todos los ejecutivos de la Jindal. A todo esto, el Ministerio Público continúa con el proceso penal instaurado en contra de los ejecutivos de la Jindal por delitos como incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Una cosa es lo que haya determinado el pago y la situación que se ha dado a conocer estos últimos días y otra es el proceso penal que está llevando adelante. Hay un proceso, hay una comisión de fiscales que está llevando adelante. Lo que la Jindal invirtió en Bolivia, 15 millones de dólares hasta el 2012. Lo que la Jindal no invirtió en Bolivia, 600 millones de dólares, que fueron comprometidos a invertirse entre el 2007 y 2009, de los 2.100 millones de dólares comprometidos a ser invertidos entre el 2007 y 2013. Más allá de las diferencias que muestran las cifras, están los acuerdos suscritos bajo la premisa de su cumplimiento en un proyecto como el Mutún, al margen de las resoluciones de arbitraje internacional, con una ley que dependiendo de quién la aplique puede variar en su interpretación, pero que difícilmente contemplan el impacto y daño social que pudo causar el incumplimiento a la realización de un proyecto como el de la empresa siderúrgica del Mutún. Horas con 33 minutos en todo el país. Hacemos una pausa en Avia las Noticias. Al retornar, le informamos sobre las declaraciones del ministro de Educación. Asegura que la denuncia del dirigente del Magisterio Urbano de La Paz mella el esfuerzo de los profesores que buscan la titulación del Profocom. Urbano de La Paz, profesor José Luis Álvarez, objetando que un funcionario facilitaba la...
13:37, somos Ave Ayala Noticias, gracias por su preferencia. En esta jornada, el ministro de Educación aseguró que la denuncia del dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, mella el esfuerzo de los profesores que buscan su titulación dentro del marco del proyecto Profocom. El programa de formación complementaria para los maestros, Profocom, que busca una titulación a nivel licenciatura, donde participan más de 31.000 maestros, fue cuestionada por el dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, profesor José Luis Álvarez, objetando que un funcionario facilitaba la titulación mediante cobros irregulares. Hace referencia de que no habría denunciado a todo el Profocom ni a todos los maestros, sino un solo caso, que es el caso del señor Macario Vilca, de Santiago de Guata, donde se establece que habría cobrado 200 bolivianos por algunos actos irregulares. Por ello es que el día de hoy estamos remitiendo una carta al director de Santiago de Guata, indicando que al señor Macario Vilca, personal del Profocom de la Escuela Superior, se le inicie inmediatamente un proceso y se lo suspenda de sus actividades en el marco de lo que corresponde a la investigación. El ministro de Educación sostiene que la intención del dirigente del Magisterio Urbano busca desacreditar el trabajo de sus propios colegas que buscan superarse mediante el Profocom. Esta declaración no le causa daño al Ministerio de Educación, no al ministro, a los viceministros, sino le causa daño a los maestros y maestras que han pasado durante 2 años clases, sacrificando fines de semana, noches y otros tiempos para poder completar este proceso formativo. Según los datos del ministerio, 31.000 maestros se titularán este año, que significa una aprobación del 82% del total de los participantes. 27 infraestructuras de unidades educativas en La Paz recibieron incentivos por mantener su infraestructura en buen estado. La alcaldía entregó computadoras y material de equipamiento. Son 27 infraestructuras educativas que han participado, de las cuales en algunos son mañana, tarde, noche, en algunos son la mañana o la tarde. Se están entregando sets de gimnasio, componentes en caballetes, trampolines, colchonetas. Tenemos equipos de amplificación con parlantes, micrófonos. Pues han venido así a impresionarnos, nos han visto que nuestro colegio siempre estaba limpio, no le faltaba ni un vidrio, no le faltaba pintura, y más ha sido el esfuerzo de la dirección, personal docente, los mismos niños, todos nos hemos unido y todos hemos hecho una campaña. En otro ámbito de la información, desde hoy y hasta el día sábado, el Museo Nacional de Arte, ubicado en la calle Comercio, esquina Socabaya de la ciudad de La Paz, rematará souvenirs y libros con descuentos de hasta el 50%. La feria y espectáculo musical denominado Haga su Agosto es un homenaje al país en su mes patrio y contará con la presentación del grupo Coyamarca, Esther Marisol y Efecto Mandarina. La entrada a la instalación es gratuita en estas 3 jornadas y los visitantes podrán comprar el material en remate. La Asociación de Vendedoras de Pollo de La Paz se encuentra en emergencia, ya que aseguran que la Feria de Precio y Peso Justo realiza una competencia desleal. Las ventas han caído, el pollo se está echando a perder de nuestras compañeras porque ya no estamos vendiendo y el pollo se está vendiendo barato. Estamos pidiendo que se investigue el por qué están vendiendo el kilo de pollo a ese bajo precio. Esta es la molestia de la Asociación de Vendedoras de Pollo de la ciudad de La Paz, tras que el gobierno implementara los días jueves en el Parque Urbano Central la Feria del Peso y Precio Justo, como una forma de combatir la especulación de precios en productos de la canasta familiar. Entonces nos vamos a movilizar el día lunes, 8 de la mañana, va a ser con cierre de mercados, cierre de friales, de tiendas, puestos, todo se va a cesar hasta que en esta feria, si quiere vender, no estamos contra la feria, pero si quiere vender, entonces que venda pues lo que es justo. La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, declaró el pasado lunes a la agencia de noticias ANF que las ferias continuarán pese a la posición de los gremiales. Asimismo, sostuvo que el precio de kilo de pollo en los mercados no debe sobrepasar los 15 bolivianos para el consumidor final.
El suboficial de la Fuerza Aérea Richard Maita fue detenido esta mañana y será dispuesto ante un juez sumariante por participar en las movilizaciones del mes de mayo. Nancy Maita, hermana del ahora detenido ex suboficial Richard Maita, asegura que con engaños su hermano fue citado a una entrevista en un canal televisivo. Cuando llegó al mismo, se le mencionó que nunca fue citado. Posteriormente, procede a marcharse de las instalaciones del medio televisivo. Es ahí cuando es aprendido por efectivos militares. He venido a las 9 de la mañana, desde esa hora no me dejan entrar, arguyendo de que no se encuentra aquí. Yo tengo la seguridad de que está aquí. ¿Cómo es posible que pueda mentir? Aparte, quiero aclarar que si tenía mi hermano un proceso, solamente estaba con el juez sumariante, y el juez sumariante no tiene la facultad para para librar mandamientos de aprehensión. Que no ha habido argucia, no ha habido engaño. En 2 oportunidades a él se lo ha convocado, ya se lo ha notificado para que preste su declaración informativa, ya, y él no se presentó. Inclusive hubo una tercera donde por cedulón se le hizo esta notificación. Tampoco se presentó. Richard Maita ahora tendrá que realizar una declaración informativa ante el juez sumariante militar en un proceso en el que es acusado de rebelión, sedición y motín por las movilizaciones de uniformados de las Fuerzas Armadas el pasado mes de mayo. Bueno, en realidad quisiera aclarar que no es una detención, sino pondremos en contexto, hay un proceso sumarial instaurado. Dentro de ese proceso, a requerimiento del juez sumariante, ha sido convocado para poder prestar esa declaración informativa. Esta jornada detuvieron al coronel de ejército Carlos Borja Pedraza por su participación en el homicidio de un general durante un acto social en el círculo de oficiales del ejército. En realidad existen algunos testigos presenciales del hecho que aseveran de que el señor Borja, conjuntamente con el señor Cavallotti, habrían participado en los golpes con puño y patada a este señor Murillo, quien habría ello causado la muerte, ¿no? Sí, va a ser remitido el aprehendido al juez que tiene el control jurisdiccional y ya él va a definir la situación jurídica del mismo, ¿no? Bueno, en realidad el delito por el que se está investigando es el de homicidio. Información en el ámbito deportivo en Aviala Noticias. Nacional de Potosí lamentablemente quedó fuera de la Copa Sudamericana tras perder por 3-0 ante Libertad de Paraguay. Una fea Barahona, no sé. ¿Sí? Te mandan saludos los de Libertad, ¿eh? A ver, López, Barahona no pudo. Hernán Rodrigo López. El partido está 1-0. Mirá, casi la manoteo, ¿viste? Sí, casi que la saca, pero no. López eligió el centro, el arquero algo intuyó porque no se jugó determinadamente hacia una punta, dejó el brazo extendido. Este es González, va González, ¡gol! A los 40, Libertad 2, Nacional Potosí 0. Uy, mira, estaba adelantado López, pero como buen goleador se escapó de la marca. ¿Quién era el asignado para López? Lo soltó y lo perdió. O era Rioja o era Sánchez. Estaba entre ellos dos. También aparece cerca Jiménez. Era Sonar. Tira el centro para el Rorro. Con qué libertad en el área se movieron Vareiro y López. Dos defensores con López. Jiménez la peinó hacia atrás y no hizo otra cosa que descolocar a su compañero y habilitar a Vareiro. Y el ex general Díaz. Ángel Di María pasa a las filas de Manchester United tras 4 años en las filas del club blanco. Ahora es parte de uno de los clubes más grandes del mundo, como expresó en algunos medios. 75 millones de euros o 98 millones de dólares pagó el Manchester por contar con Di María, el fichaje más caro en la historia de la liga inglesa, desplazando el registro del Chelsea cuando pagó 82 millones de dólares por Fernando Torres. Pero no son los Diablos Rojos los únicos favorecidos, el Real Madrid también saca cuentas positivas. El argentino es la mejor venta en la historia de los merengues, superando los traspasos de Mesut Özil al Arsenal por 66 millones de dólares y Robinho por 58 al Manchester City. Agradecerles porque, bueno, estos últimos días en las redes sociales a mi mujer le han mandado millones de felicitaciones, millones de
de cosas para que venga el Manchester United, y la verdad que fue una de las cosas que me atrajo mucho más, porque bueno, la gente se ve que me quería, y la verdad que muy... En esta jornada inició el Foro de Sao Paulo. Fue el vicepresidente el encargado de su inauguración. Los detalles llegan tras la pausa. Aquí en Bolivia consideramos que los revolucionarios, las organizaciones sociales, los sindicatos, El vicepresidente del Estado inauguró el Foro de Sao Paulo, donde se refirió a 5 tareas fundamentales para continuar la integración latinoamericana. Desde nuestra experiencia aquí en Bolivia consideramos que los revolucionarios, las organizaciones sociales, los sindicatos, las comunidades, los gobiernos progresistas, los gobiernos revolucionarios, tenemos al menos 5 metas para adelante. La primera, defender y ampliar los logros obtenidos hasta el día de hoy. Una segunda necesidad, necesitamos ampliar los logros económicos y estabilizar el modelo de desarrollo hasta aquí conquistado. Antes de ser gobierno, ¿qué era lo fundamental? Tener proyecto y capacidad de movilización. Cuando se esté en gobierno, ¿qué es lo decisivo? Pero en gobierno se suma una tercera tarea, que es garantizar crecimiento económico, que es garantizar mejora económica, que es garantizar aumento de la felicidad de cada una de las personas, especialmente de los más débiles, de los más necesitados, de los más oprimidos, de los más abandonados. Es avanzar en procesos de integración técnica productiva. Hay voluntad, nos reunimos los presidentes, nos reunimos los asambleístas, se reúnen las organizaciones sociales del continente, estamos aquí presentes, se reúnen anteriormente los sindicatos. El diputado del Movimiento al Socialismo, Jorge Medina, informó que esta tarde se instala una mesa de trabajo dentro del Foro de Sao Paulo para evaluar las políticas a favor de los afrodescendientes. No, evidentemente en el foro del 2013 se ha creado de manera específica una mesa para los afrodescendientes, y este año también ya lo estamos llevando en Bolivia. Justamente después de este acto nos vamos a trasladar para discutir 3 temas. Primero, vamos a hacer una evaluación de los resultados que han quedado el año pasado. Posteriormente, nosotros dentro de lo que es la agenda de nuestro gobierno y la agenda que habíamos planteado, vamos a trabajar eso, y después las conclusiones, y a estas conclusiones también algunas recomendaciones para que de manera específica también los afrodescendientes en América Latina y el Caribe podamos empezar a hacer acciones que nos permitan seguir visibilizando, seguir hablando sobre la presencia y luchar sobre todo con la pobreza y la extrema pobreza de los afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Los participantes del Foro de Sao Paulo apoyan a Evo Morales y Dilma Rousseff para conseguir una victoria en las elecciones de Bolivia y Brasil que se efectuarán en el mes de octubre. Revisar sus experiencias, compartir sus experiencias, poder articular la defensa de este cambio de época que en el siglo XXI los pueblos protagónicos de América Latina, la gran patria, decidieron abrir. Hemos venido para reafirmar en La Paz, Bolivia, que toda América Latina espera, desea y acompaña el proceso de cambio en Bolivia, y espera, desea como nuestro la victoria de Evo en las próximas elecciones presidenciales. Por 3 razones fundamentales, compañeros. La primera, el 5 de octubre, la segunda, el 12 de octubre, y la tercera, el 25 de octubre. Elecciones en las que se deriven 2 proyectos de países y 2 proyectos sociales, políticos y económicos. El 5 de octubre en Brasil, la compañera Dilma Rousseff
El 25 de octubre, compañeros, la fórmula Tabaré-Sendic en Uruguay aspirará a continuar gobernando como lo viene haciendo nuestro querido presidente, el Pepe Mujica, transformando el país y derrotando el imperialismo. Y voy a dejar al final el saludo para el 12 de octubre. El candidato a la presidencia por el MSM, Juan del Granado, presentó una denuncia en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por el delito de uso de instrumento falsificado a causa de una sanción por un spot televisivo. Mira, hay prueba irrefutable. Se trata de un delito con características flagrantes porque está contenido en un documento verdadero de la Corte o del Tribunal, pero que contiene falsificaciones respecto a la prueba y respecto a su valoración. Estamos, en otros términos jurídicos, hablando de un delito flagrante, o sea que no tiene admisión respecto a su no comisión. La querella penal fue presentada a raíz de la difusión de un spot y de la posterior resolución sancionatoria emitida por el Tribunal Supremo Electoral y que ahora se acusa por los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falsificado en contra de 6 de los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral por su presunta participación y quedando exento de la denuncia el vocal Marco Paredes. Por ello vamos a exigir la sanción de 8 años de presidio para los miembros de la sala plena del Tribunal Electoral. Amigos, con esta información le ponemos punto final a Avia Yala Noticias. Gabriela, si usted va a transitar por el centro paceño, tome sus previsiones porque se desarrolla el 4º día de bloqueo de los jubilados. Los jubilados están con esta medida de presión a pesar de que este miércoles tienen una reunión con las autoridades de gobierno. Nos despedimos. Buenas tardes, Paola. Será hasta más adelante. Buenas tardes. Permiso. Con el gentil auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones, hemos presentado Avia Yala Televisión, un continente de culturas.